Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Tenemos bastante material para compartir con ustedes, ¿no? Vamos a estar preparándolo como para poder desarrollarlo a lo largo de los próximos 30 minutos, teniendo en cuenta que han ocurrido algunos acontecimientos en el curso de la mañana que han ido modificando naturalmente la agenda periodística, ¿no? Pero creo que va a servir para entender lo que viene, en rigor, para mejorar la comprensión de lo que viene, charlar con un joven, realmente, y esto de joven es un elogio, ¿no? Porque muchas veces, y esto a mí no me pasa hace muchos años ya, pero llevo 35 años laburando, cuando decían que el joven y el futuro que tiene, le estaban limitando el presente, ¿no? Y el hecho de que Innova sea una consultora que hace estudio de opinión pública y asume los riesgos que supone publicar datos que no siempre caen bien en algunos lugares, me parece importante que lo hagan desde ya, y cuando nos volvamos a encontrar, a lo mejor dentro de unos años, yo voy a ser mucho mayor ya, ustedes ya van a tener mucha experiencia y van a tener muchas que han acertado, y no se trata de una cuestión azarosa, sino de que se ha compadecido el resultado de lo que ustedes en alguna medida fotografían y eventualmente uno proyecta y pronostica con los hechos de la realidad, ¿no? Bueno, ustedes hicieron un trabajo, te presento, el nombre es Martín Ostolaza, es uno de los impulsores de Innova, que han hecho un trabajo sobre la ciudad de Rosario, particularmente en la ciudad de Rosario, que tiene, me parece, una muestra interesante. Detallanos más o menos, porque para no hacer la ficha muy larga, no, está bien. ¿Cuánta gente, qué características, en qué lugares se encuestó? La muestra, digamos. Es importante, cosa que no suele pasar, pero es importante comenzar por el principio, como en cualquier ámbito. Sí, sí. Y el principio de las encuestas son la ficha técnica, bien, aunque sea algo denso, pero... No, pero hay que decirlo. ¿Ustedes entrevistaron cuántas personas? Son 400 casos. En Rosario, siempre que encuestamos, hacemos 400 casos domiciliarios. Y es domiciliario y es con una distribución geográfica que abarca todos los distritos. Exactamente. Por suerte, en Rosario hay buena información pública en cuanto a demográficamente hablando. Entonces, te permite hacer una muestra más rigurosa que cuando no existe o cuando esa información pública es antigua. En Rosario hay información pública relativamente actualizada y eso te permite hacer una distribución proporcional de acuerdo a los 6 distritos de la ciudad. Bien, respetando las proporciones de edades y de sexo, que es levemente superior en cantidad de mujeres que de varones. Un poquito más. Levemente. Un poquito más, hay más mujeres que hombres. Atendiendo también a los parámetros socioeconómicos, nivel de estudio, educación y demás. Exactamente. Digamos que esa es la cuota. Microscópica, digamos, una visión microscópica de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, encuestados en 400 personas. Exactamente. Y es importante también destacar que son encuestas domiciliarias, digamos. Bien. Que es un, no por una esquina paradito y que pasa la gente, sino que vas a buscar. Hay una distribución azarosa. No telefónica tampoco. No telefónica, no IBR. Bien. Es una encuesta domiciliaria donde se trata de ser lo más azaroso posible a la hora de buscar y elegir los casos a encuestar. Bien. Bueno, ¿cuándo se hizo esto? Esto se hizo el 14 y 15 de julio, hace 15 días. Sí, 10-15 días. Se procesó y se terminó de trabajar hace más o menos 10 días. 14 y 15 de julio es el trabajo de campo. Bien, y luego se procesó y en una semana se dio a conocer. Nosotros la recibíamos con el colega Pablo Fornero, de un periódico de Funes, que es colaborador de Página 12, de Rosario 12, y nos llamó la atención, y vamos a ir viendo algunas de las placas, la paridad en la importancia que hay, punto más, punto menos, en su vida cotidiana, dice, el debate sobre las tarifas, ¿no? Sí. Y vamos a ver esa primera placa, yo se lo voy a ir cambiando sobre la marcha al director. Dice, ¿cuánta importancia le brinda en su vida cotidiana al debate sobre las tarifas? Y ahí está, estamos pasando el 40%, cómodamente, con mucha, y algo, el 40%. O sea que este es uno de los temas centrales. Vamos a ir al desagregado. Te cuento cuál fue nuestra hipótesis, digamos, como investigadores, como cientistas sociales, ¿por qué incluimos esta pregunta en el trabajo? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Es que la gente suele hablar de los temas, interesarse de los temas de la política, pero cuando le preguntas por la política propiamente dicha, se desentiende o no le interesa o baja las expectativas. Exactamente. Sin embargo, esto de las tarifas se cumple un poco esa hipótesis, nivel bien alto, pero sorprende que la pregunta del interés que tiene por la política sea inferior. Es inferior que cuando se le pregunta por un tema puntual como tarifas, aborto o reforma constitucional,
Pero así todo tampoco es bajo. Supera Claro. el 50% el interés entre mucho y algo. Sí, Supera para el... aquellos que creen que no, la política no me interesa, no participo, porque es todo política en cuanto a la Sí, toma de decisiones, ¿no? exactamente. Bueno, eso te iba a mostrar. La placa, en cuanto al interés que genera en su vida cotidiana el debate sobre el aborto, es bastante parecido al tema de las tarifas, a ese nivel de preocupación. De las tres que pusimos a competir, tarifas, aborto y reforma constitucional, porque queríamos también incluir un tema de agenda Provincial. algo ahora un poquito más relegado, pero en el momento que hicimos, el gobernador había Estaba allí retomado el empujando. tema. Tarifa presenta el mayor grado de interés entre Luego- mucho y algo, luego aborto Y luego lo de la- tarifa, que también es Bien. un poco lógico. Bien. Después que vamos a suceda preguntar, así. porque después vamos a ver las imágenes del gobierno provincial, nacional y municipal, ¿no? Pero hay otro ítem que es el de el clima social, ¿no? Principal problema del país. Y ahí hay algunas que yo después me atrevería a concentrar en un solo punto, Sí, sí. que es la situación socioeconómica, porque se habla de economía, los tenés presentes los números, si no, acá lo vemos, ¿no? Sí. Pues, Sí. ahí está, Sí. lo tenemos la placa Sí, en la sí. pantalla. La economía, la inflación y la tarifas al tope. Uno de cada tres encuestados dijo eso. Sí. Dijo además, algunos de ellos, porque dicen, van haciendo un sistema de prelación, ustedes no dan opciones. Esta pregunta, habitualmente damos opciones. Cada tanto la abrimos para ver si surge o aparece alguna nueva problemática que no está contemplada dentro de cuando vos cerrás la pregunta. Perfecto. En esta oportunidad la volvimos a abrir. Bien. A la Y acá cuestión. aparece la economía, la inflación y las tarifas el 33%. Sí. Desempleo el 14%. Tercero aparece inseguridad con el 12%. Corrupción, pobreza el 8% y el 7%. El macrismo, presidente, gobierno nacional, 6%. Los políticos luego, amplio y global, después viene la grieta y más. Bueno, el otro cuadro, sí, la herencia del gobierno anterior 1% es poquito. ¿Cómo? La herencia del gobierno anterior, 1%. Sí, digamos. No, quiero decir para terminar con surge, ese digamos, análisis. las problemáticas cuando se formula de manera abierta, digamos, a lo mejor no cobra tanta relevancia el porcentaje, sino también, sino lo que cobra relevancia es la aparición de la Bien. problemática en la pregunta. Y este principal problema de Rosario. Sí, La mitad prácticamente, el 50% de los entrevistados 50%. dijo la inseguridad. exactamente. Se le agrega el narcotráfico, el 13%, que está vinculado con sí. naturalmente la inseguridad. Luego el 10% el desempleo, el 4% la pobreza y después viene inflación, corrupción, tránsito, políticos, etcétera, ¿no? Es importante destacar en esta pregunta, el principal problema de los rosarinos, que el ranking de inseguridad, narcotráfico y desempleo se mantiene vigente desde aproximadamente hace 2 años. Bueno, esto te iba a preguntar. Este es el primer trabajo que nosotros tenemos en nuestras manos, pero ustedes vienen haciendo relevamientos de esta Sí. característica. A ¿Con veces qué frecuencia? Aproximadamente cada 2 o 3 meses. Cada 2 o 3 meses. ¿Se notan cambios sustanciales de 2 meses o 3 para acá? Yo marco un punto de inflexión desde el punto de vista del análisis político, ¿no? De lo que fue el tema del tarifazo, que el gobierno veta, el presidente Macri veta lo que la mayoría había consensuado, que era rechazar el aumento de tarifas. ¿Hay diferencias de esa de hace 2 o 3 meses a esto de ahora? En cuanto a las problemáticas, lo que empieza a lo mejor a consolidarse, no tanto a aumentar de manera significativa el porcentaje, pero sí empieza a consolidarse como una problemática, es la cuestión del desempleo. Claro, aparece con más fuerza. En Rosario hablamos. ¿sí? Y la otra es la situación o la evaluación del desempeño de cada uno de los gobiernos, ¿no? Y ahí sí después te voy a preguntar, después de ver los datos del momento, una comparación con lo que ocurría hace 2 meses o 6 meses, Sí. no en la Argentina. Con el desagregado ya, evaluación del desempeño del gobierno. El de Mauricio Macri tiene una... Vamos a la polarizada, para Sí, hacerlo más un sencillo, poco ¿no? Que más, es el de abajo, que es el simple. cuadro inferior para los televidentes. Mauricio Macri, imagen positiva sería, o una ponderación de la gestión positiva, 36. Negativo, 64. Sí. Ahí se agrupan, digamos, la polarizada. Sí, el se regular agrupan bueno, las regular partes- malo. Los aspectos positivos y los aspectos negativos se Sí, sí. agrupan. Bien, de se manera- polariza. Regular Exactamente. bueno va con bueno, regular malo va con malo. Exactamente. Y queda 36 a 64, 2 tercios prácticamente a 1 tercio. Exacto. ¿No? En Lo otro interesante es que no hay ninguno que dice que no sabe, ¿eh? No, en las preguntas, en la evaluación de las gestiones, todos participan, todos tienen algo para opinar. Bien. La del IFSID, 42 de positiva, 58 de negativa, ¿no? Perdón, esto es la comparación con lo de Macri, ¿no? De marzo del 2018, disculpe. Exacto. No quiero confundir a la gente, volvemos a lo de Macri. Macri empeoró, ¿no? Empeoró 6 puntos de marzo a esta parte. Bien.
Lifshitz tiene de imagen positiva 49, de negativa 50, casi un empate. En el caso de Fein, tiene 44 de positiva, 55 de negativa. Digamos que la peor imagen la tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional, los otros dos gobiernos, el municipal y el provincial, se mantienen inalterables de marzo a esta parte. Bien. La evolución, o en todo caso la involución de la gestión o de la imagen del presidente Macri, ¿ustedes la empiezan a percibir desde cuándo y con qué características? Digo, más pronunciada, a partir de algún hecho significativo. Yo marcaba diciembre del año pasado cuando fue el tema previsional, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Desde diciembre del año pasado a esta parte, está claro que el gobierno está teniendo algunos inconvenientes económicos y algunos inconvenientes también en su coherencia y justamente en su coherencia. Me parece que hay ciertas contradicciones que se empiezan a palpar públicamente. Sí, digamos que con el discurso ya no alcanza, ¿no? Empieza ya a explicar algunas cosas que resultan muchas veces imposibles de entender, más allá de la explicación que se ensaye, ¿no? Sí, el gobierno de alguna manera se paró en dos valores que son lo de transparencia y eficacia, y de alguna manera empieza a tener inconvenientes en ambos valores. Bien. Expectativa económica del país para el próximo año. Peor, ahora en julio del 2018, el 42%. Igual, el 27%. Mejor, solamente el 23%. Exactamente. Esta pregunta es, ¿cómo cree usted que va a estar el país el año que viene, económicamente hablando del año que viene? Bien. Bueno, a partir de cómo está la situación de hoy comparada con el año pasado. Sí. Entonces, el 61% dice que está peor que lo que estaba el año pasado. Exactamente. El 61%. Y el 31% dice que está igual. Mejor solamente el 6%. Sí. Es el cuadro superior, ¿no? El que estamos viendo arriba. Y hay cifras de cómo esta tendencia o esta opinión fue empeorando en cuanto a la ponderación de marzo a julio, en los últimos 3 meses. Exactamente, siempre comparado con el año pasado. Exactamente. Para retrospectivamente empeoró, digamos, la evaluación del gobierno. Prospectivamente, hacia el futuro, es crítica la situación, no es tan negativa como la foto, la foto hacia el pasado. Exactamente. ¿Cuándo vuelven a hacer un trabajo de estos? Aproximadamente cada 2 o 3 meses. O sea que para la primavera podemos volver a charlar. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos tenemos más temas con ustedes. Está el concejal Osvaldo Miatelo también y vamos a hablar del tema del incidente, por decir ahora en estos términos, del corte de luz, del gran apagón de ayer en el sur de la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Bueno, muy bien. Concejal Miatelo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bien, recogió el guante de Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Técnica, que dijo que ustedes votaron una ordenanza sin tener información en la que limitaba el uso de glifosato en la ciudad, y no solo ustedes no la votaron, sino que la intendenta no la vetó, que a lo mejor es lo que esperaba que hiciera, teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Macri lo que no le gusta lo veta. Sí, la verdad dos cosas, Paula. Primero esta actitud, yo digo, centralista, porteña, de venir, opinar y descalificar. Sí. Pasó hace pocos días con un miembro del ENACOM que decía que los concejales no avanzábamos con una ordenanza nueva de antenas y demás. Eso, de hecho. Y después con esta liviandad de descalificar algo que fue votado por unanimidad, que pudiendo ser vetado fue promulgado por la intendenta, fue publicado de manera que es una ordenanza vigente. Obviamente uno entiende que puede haber posiciones distintas. Ahora, eso hay que plantearlo, discutirlo, sentarse a hablar, no hacer declaraciones de esta manera. Y aparte con una cuestión, no es cierto que no se tomaron elementos en cuenta. La Organización Mundial de la Salud considera el glifosato potencialmente cancerígeno. Claro. Entonces nosotros optamos entre 1 millón de personas que viven en Rosario y 1.200 hectáreas que son las afectadas en el departamento, en la zona de Rosario. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que me llama la atención es que el ministro asuma ese costo político de venir a defender un emblema de lo que son los agroquímicos, lo que es la contaminación, como es Monsanto, ¿no? Bueno, googlea internacionalmente. Googlea la palabra Barañao y te aparece Barañao, Monsanto. Claro. Es decir, esto ya que yo... es un baldón para un científico claro, que arrancó como arrancó, que generó las expectativas que generó, que cuando uno pone Barañao, la palabra que asocia inmediatamente Google es glifosato o Monsanto. Monsanto. Y lo he dicho yo hoy, pero lo ha dicho también Pino Solana, muchos que han estudiado el tema. La vinculación de Monsanto, Bayer,
con parte del mundo científico serio, si querés, es evidente, porque aparte detrás de esto se mueven toneladas de dinero. Claro, por supuesto. La compra de Monsanto por parte de Bayer se hablaba de 62.500 millones de dólares. Sí. Entonces esas son las magnitudes que estamos manejando. Bien, hay en el Consejo en ese sentido un criterio bastante sólido y bien formado de diferentes bancadas, ¿no? Para aprobar lo que se ha aprobado y para sostenerlo eventualmente. Sí, eso no tiene marcha atrás. Ya está. Hubo un momento de duda acerca de si se vetaba o no se vetaba, algunas alternativas, pero el momento que se adoptó no tiene marcha atrás. Porque aparte de una onda mundial, Pablo, Sí, claro. Francia está avanzando con eso, la Comunidad Económica Europea está avanzando, es una cuestión de tiempo. Pero evidentemente vamos a tener, si no cambiamos la forma de producir, vamos a tener problemas para venderle a Europa. Claro. Porque Europa va a empezar Va a levantar bloquear, los estándares y va a pedir Claro. elementos sin contaminación. porque ¿no? si Francia le pide a sus agricultores que no usen glifosato, Agroquímico. no va a comprar cosas con glifosato, es una cuestión elemental. Bien. ¿Hay a la vista alguna otra cosa relacionada con esto en el Consejo? Digo, porque tengo entendido que están también analizándose algunas otras situaciones vinculadas al medio ambiente, que tengan, por supuesto, del otro lado gente que hace lobby de manera estruendosa, ¿no? Bueno, tenemos el tema antenas. Por un lado ese. El tema antenas hay que resolverlo porque evidentemente hay tecnología que está avanzando, pero también tenemos que tener cuidado en hacer un balance con el tema salud y ambiental. Claro, por supuesto. Digo porque el Telecom, por ejemplo, presentó un proyecto, hay otros concejales que han presentado proyectos, de manera que habrá que verlo. Creo que necesitamos la opinión del Ejecutivo. Ajá. En esto... A ver qué piensa. Sí, porque nosotros tenemos un problema últimamente con muchos temas, que el Ejecutivo no opina. Ajá. Entonces me parece que en esto los equipos técnicos lo tiene el Tienen que Ejecutivo, emitir un dictamen. tienen que emitir una opinión a partir del cual nosotros lo trataremos. Bien. Osvaldo, gracias por haber venido. No, Vamos a al estar contrario. atentos a eso y a otras cosas. Lo de la construcción de las torres ahí en calle Corriente y Córdoba. Todavía no avanzó de la Eso Comisión también de tiene un impacto Planeamiento. ambiental, Claro, va a ir a Ecología y ahí tenemos que también vamos analizar a el ver. impacto ambiental. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa, venimos para el tramo final, vamos a hablar del episodio de anoche, el apagón, en la ciudad de Rosario y en otras tantas localidades del sur provincial. Ya venimos. Bueno, muy bien, ayer hubo un apagón a las 8:30 pasaditas en toda la ciudad de Rosario, en otras localidades cercanas, en buena parte de la provincia de Santa Fe, que duró 30 minutos más o menos, pero que yo no recuerdo muchos precedentes de una situación de estas características, ¿no? Se da, y creo que lo primero que hay que hacer es contextualizar, después de una situación cuanto menos conflictiva en torno a la publicación de sueldos de funcionarios de la empresa provincial de energía, directores y gerentes, que hizo el diario La Capital el domingo. Luego, la explicación del presidente del directorio, Neri Maximiliano, que ese es su tuit además, haciendo referencia a que ya no cobra lo que cobraba. Pero evidentemente lo cobraba. Esta es otra cuestión que en otro momento vamos a conversar, porque tengo posición tomada. Me parece una enormidad lo que se cobró efectivamente, más allá de que ahora no se esté cobrando esa cifra a partir de este mes. Con lo cual, intentar desacreditar la información desde el punto de vista de la veracidad me parece un sinsentido por parte de quienes intentaron hacerlo. Lo que me preocupa más todavía, y esto es lo que quiero conversar con la secretaria de Estado de la provincia de Santa Fe del área de energía, que es Verónica Gesé, es lo que el propio presidente de la empresa publica como directamente una acción de sabotaje. Dice, publican sueldos falsos de la EP en su tuit, ahí lo pueden leer, ¿no? Eso fue el domingo a las 0 horas. Lunes a las 20:30, apagón del Sistema Interconectado Nacional. 22:45, tuitea Clarín, aumento de tarifas. Felicitaciones al Gobierno Nacional por la operación. Ojalá coordinen así la economía. Gracias, Macri, por hablarnos con la verdad. Esto dice el presidente de la empresa provincial de la energía. Y hasta donde yo sé, nadie lo ha desautorizado ni ha en alguna medida minimizado. Lo que está sugiriendo de manera inequívoca es que esto no fue un accidente, no fue un hecho fortuito, no fue una fatalidad, sino algo que estaba ya premeditado y llevado adelante por quienes tienen la responsabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Secretaria Gesé, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, yo hice una síntesis de los episodios. Me interesa esto último, ¿no? ¿Usted cree que fue una acción de sabotaje? Mira, en realidad lo que yo creo es que las probabilidades están totalmente en contra de que toda esta sucesión de hechos
que digamos enumera el presidente del directorio, pero a la que hay que sumarle las declaraciones del ministro Iguacel hace 2 semanas, las declaraciones del presidente de la Nación en Sudáfrica sobre el tema de las tarifas y de EPE y de Santa Fe, las declaraciones y el empuje que le está dando a esto también el intendente de Santa Fe, que obviamente quiere ser candidato a gobernador. Todas estas cosas sumadas a que ayer apenas se produce el corte empiezan a salir videos, digamos como que demostraban como que hubiera habido algún problema en la empresa provincial de la energía, como la gente no sabe de quién depende cada una de estas cuestiones, termina golpeando a la empresa. Me parece que sería demasiado inocente pensar la probabilidad de que todo eso se encadene y termine en un apagón son nulas, digamos. No existe la posibilidad de que esto sea una casualidad y una cuestión técnica. Además, a ese horario nunca se permiten hacer maniobras en los transformadores. Bien, le hago esta consulta, secretaria. Yo no quiero forzarla a decir nada que usted no quiera decir, pero tampoco me quiero quedar con que si es probable, si es posible, si hay manera que técnicamente se pueda establecer si esto ha sido deliberado o intencional, porque lo que está diciendo el presidente, nada menos que de la empresa provincial de la energía, es una suerte de ironía felicitando al gobierno por la operación que está relacionada con lo que él cree ha sido la publicación de esos datos, que son un poco atrasados, pero no son falsos. Por otro lado, con los anuncios de los aumentos de tarifa y con el apagón en la ciudad de Rosario. Digo, ¿usted cree que efectivamente hay una conexión entre esos hechos y que ha sido una acción deliberada? Yo creo que hay una conexión entre todos los hechos que vivimos y me parece que lo adecuado en este momento es hacer la denuncia y averiguar todas las causales, que alguien que esté encargado del tema se dilucide realmente qué es lo que sucedió, porque evidentemente hubo una mala maniobra, hay que ver si fue a propósito o no, pero que hubo una mala maniobra en un horario en el que jamás se maniobran los transformadores, eso es así, digamos, es un hecho de la realidad. En ese horario no tendrían que haber estado maniobrándolos, nunca se hace. Bien. Con lo cual, obviamente uno tiende a pensar que esto es un encadenamiento de hechos que favorece siempre a la distracción, porque sobre todo en un momento en el que hay muchas, a nivel nacional, muchas cosas que golpean a la gestión nacional, lo que se está buscando es como encontrar en Santa Fe la sangre por la cual entrarle al modelo de Santa Fe y a la política de Santa Fe. Bien, usted también entre esos hechos que va encadenando está incluyendo la perspectiva de que la empresa provincial de energía deje de ser una empresa del Estado. Mira, no, en realidad creo que esta situación puntual es un tema político. A la EPE obviamente hay mucha gente a la que le interesaría privatizarla. Es más, en general la gente que hoy está en el gobierno nacional quisiera que todo sea privado. Pero creo que a la EPE es muy difícil llegar a la privatización porque tendría que venir un gobierno como el de Reutemann que hubo que vació la empresa para poder venderla y eso no va a suceder mientras el gobierno del Frente Progresista esté a cargo del gobierno provincial. Bien, ¿hay alguna denuncia presentada más allá de las presunciones, de la concatenación de hechos, de la subjetividad, como para que se establezcan niveles de responsabilidad de lo que pasó anoche en Rosario y varios lugares de la provincia? La EPE va a hacer denuncia. La verdad que yo estoy viajando y no sé qué han hecho, si la han podido presentar hoy o la presentarán mañana, pero la idea es hacer una presentación a la justicia y también pedir explicaciones a la empresa Transener y a Camesa para que puedan explicar por qué hicieron esas maniobras en ese horario. Bien, secretaria, gracias por atendernos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gesé, y su visión de estos acontecimientos, ¿no? Una cosa más en torno a la cuestión de los sueldos que se publicaron. Lo que se cobró ahora y que se publica también en Rosario 12 y otros periódicos, incluso el diario La Capital, de 124.000 pesos que cobra el señor Neri y de allí para abajo el resto de quienes trabajan en la empresa provincial de energía en los cargos gerenciales y directivos, es así. También es así que hasta hace un mes atrás cobraban 400.000, 300.000, 280.000. Y ese es un problema real. Porque independientemente de cualquier adjudicación de operación, de utilización y demás, esos sueldos no los fijó Cambiemos. Esos sueldos en la empresa provincial de energía no son producto de una operación de un gobierno que no tiene que ver con la provincia. Eso es un hecho real y verificable. Es una enormidad. Es una falta absoluta de consideración y de respeto. Que cualquier funcionario de cualquier empresa del Estado gane 5 veces más que el director de un hospital y 10 veces más que una directora de escuela es realmente
es una infamia. El triple que lo que ganaba el gobernador. De manera que esto va por un lado. Por otro lado va esto que acaba de decir la secretaria de Estado. Y estemos atentos, porque esto es cruzar una raya, es muy peligroso. Si esto fue un sabotaje, y si ustedes me permiten que yo les diga algo, creo que nunca lo vamos a saber, más allá de lo que íntimamente cada uno de nosotros pueda pensar, nunca se va a verificar. Estamos en una situación ciertamente delicada. Vamos a volver mañana, nos vamos con una placa que aprobó Mendoza hace instantes nada más. Uber en Mendoza. ¿Cómo se viene eso para acá? Se la regalo a los concejales, Ahí está, Mendoza, Rosario. Nos vamos, que volvamos mañana a encontrarnos aquí a partir de las 2. Chao.